Más allá de nuestra actividad editorial, desde G-Prime impulsamos espacios de conocimiento y relación entre los profesionales del sector inmobiliario y por ello hemos decidido poner en marcha esta serie de webinars gratuitos con el objetivo de aprovechar el tiempo para aprender y prepararnos para la salida. En estos momentos creemos que es clave no parar, continuar y mirar al futuro con optimismo y con ilusión y con espacios como este tratar de darle al sector un nuevo impulso que sin duda va a necesitar. Como siempre, también disculpad cualquier fallo técnico que pueda haber durante la retransmisión. Recordad que al final de la charla tenemos un espacio de más o menos 10 minutos para responder a las preguntas que tengáis. Las podéis hacer mediante la herramienta Ask a Question que encontraréis en la parte baja de vuestras pantallas, justo debajo de donde estoy yo ahora mismo. El ponente de hoy es Juan Antonio Gutiérrez, consejero delegado de Mazabi, que nos hablará sobre la inversión en hoteles y restauración tras el COVID-19. Juan Antonio es consejero delegado, como decía, de la gestora de activos Mazabi desde septiembre de 2009 y consejero de la Socimi Silicius desde junio de 2016. Antes de trabajar en Mazabi también fue responsable de gestión de patrimonio inmobiliario en compañías como Banco Santander o Fortisbank. El directivo además cuenta con una licenciatura en finanzas por la Universidad de San Luis. Juan Antonio, muy buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Todo tuyo. Muy bien, estupendo. Bueno, como es la primera vez que hago este tipo de intervenciones, aunque estoy bastante acostumbrado a casi las 60 sociedades y más de 100 accionistas que tenemos entre España y sobre todo Latinoamérica, voy a intentar transmitir un poco todo lo que nosotros hemos puesto encima de la mesa ante esta situación. Y luego tengo una primera parte que es lo que he puesto como inicio y premisas de esta situación, y luego 6 puntos que quería comentar paralelos, por decirlo así, al mundo hotelero y al mundo de la restauración, ¿vale? Al final, el mundo hotelero y el mundo de la restauración, desde el punto de vista inmobiliario, tiene grandes diferencias, pero a futuro, y viendo un poco no el coronavirus, sino un poco la evolución que ha tenido los dos sectores, está claro que ambos nos parecen muy defensivos a la hora del crecimiento de online, ¿vale? Si nos vamos especialmente a países como es España, donde somos latinos y ahora lo estamos viendo, nos cuesta bastante estar encerrados, nos gusta salir, o cuando vamos a la restauración y primero se llenan las terrazas y luego se llena la parte de dentro de los locales, por ejemplo, ya vemos cómo a nosotros nos gusta pues, el open space, ¿no? Y ese open space en el mundo de la restauración y en el mundo de la hotelería cada día más a experiencias y a sensaciones. Es decir, ya no se va a un hotel solo a dormir. Obviamente estamos hablando de urbano business, pues puede estar más cerca de esto, pero estamos hablando de vacacional. Hay conceptos espectaculares que han crecido en el mundo en no muchos años y que tienen un futuro muy, muy bueno. Lo mismo desde el punto de vista de la restauración. Ni que decir tiene que hemos sido o somos centro de atracción culinaria generalizada del mundo, ¿no? Especialmente ubicaciones como San Sebastián, que han conseguido hacer un palacio de congresos muy vinculado a lo que es la cocina. Entonces estamos evolucionando hacia la calidad y hacia la diversidad, ¿no? Entonces, al final, a nosotros el mercado de inversión nos parece de hoteles y de restauración muy interesante y una posición a largo plazo, ¿vale? Esto es una pequeña introducción por qué nosotros estamos en estos dos sectores y ahora daremos un poquito más de detalle. Entonces, he arrancado con esta introducción, pero realmente me gustaría dar las gracias a Marc y a Mauricio, que han preparado esta presentación. Y luego, por supuesto, estoy viendo del orden de 290 participantes actualmente, con lo cual también os agradezco que nos dedicáis un poco de tiempo a escuchar nuestra humilde opinión y basado un poco en todo el network que tenemos alrededor, que nos permite tener mucha información y tener hechos, por decirlo así, más o menos claros, no nuestra opinión, sino hechos que nos hacen tener una opinión, ¿vale? Entonces, eso, la primera parte, daros las gracias a todos. La segunda parte, obviamente, nuestra preocupación ahora no es la inversión. Nosotros gestionamos dinero de inversores privados. Nuestra principal preocupación, por supuesto, es nuestro equipo, las personas, nuestro entorno y, sobre todo, bueno, la situación tan desagradable de tantos fallecidos, con los cuales nos solidarizamos con todo el mundo, y luego también nos solidarizamos muchísimo en las empresas, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas,
que entendemos que van a salir muy perjudicadas, ¿no? Entonces, en esa parte, oye, no tenemos otro foco nada más que la salud y la recuperación económica de todo el sector. Nosotros queremos estar siempre en una situación normal de mercado. No nos gusta nada las situaciones bajas de mercado tipo 2009-2010, son bastante deprimentes en nuestro entorno, y luego tampoco nos gusta nada las situaciones de pico que probablemente en algunos de los activos se ha producido durante 2018-2019, que nos dejan fuera del mercado de diferentes operaciones que queremos hacer a largo plazo. Hemos intentado hacer un montón de acciones muy individuales, muy localistas, que podéis ver a través de nuestras redes sociales, LinkedIn y demás, preocupados por esta situación, ¿vale? Segundo o tercer punto, nosotros tenemos una visión a largo plazo, con lo cual a veces nuestros comentarios pueden chocar con el corto plazo. Nos sorprende comentarios muchas veces que cuando sacas una nota de prensa, como hicimos hace 2 semanas, para invertir en hoteles con una posición clara a largo plazo y de complemento de ubicaciones donde no podíamos haber entrado desde 2018 porque los precios no se correspondían con la realidad de la rentabilidad que se exige a negocios, por ejemplo, como son los hoteles, pues empieza a tachar por ahí que si estos son especuladores que llegan y demás. Nosotros siempre hemos estado invirtiendo en España. Nacimos en 2009, 2010, 2011, 2012, año tremendo con la posible salida del euro, y como somos inversores a largo plazo, aprovechamos un poco los momentos y las situaciones atemporales, ¿no? Entonces, en ese sentido, apostamos por España, apostamos por el turismo y por la restauración en estos momentos, como vamos a comentar. Entonces, en esa parte puede haber, ya digo, comentarios a largo que choquen un poco con la realidad. Alguien pueda pensar que si estamos un poco locos en esa forma de pensar, ¿no? Luego, ¿qué hemos hecho? Nosotros nos caracterizamos por no ser visionarios, es decir, lo que intentamos es poner este dinero patrimonial sin riesgo a largo plazo. No nos preocupa tanto la TIR, nos preocupa mucho el capital gain, es decir, el multiplicador que llamamos, ¿no? Si hemos invertido bien, seguramente en un plazo determinado, pues probablemente se pongan los resultados encima de la mesa, ¿no? Las TIRs son bastante engañosas, sobre todo en momentos de picos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos hablado con todos los operadores hoteleros. Os haremos un pequeño resumen de los 16 operadores con los que hemos hablado para ver cómo piensan ellos, ¿no? Hemos hablado con 350 inquilinos que tenemos en nuestro portfolio de 1.500 millones de euros, no solo los grandes, sino los internacionales, en la parte que tenemos fuera de España, los nacionales, los pequeños, o sea, qué es lo que piensan, cómo va a evolucionar su negocio en los próximos meses. Y luego también, por supuesto, ha habido dos etapas en estos comentarios con los inquilinos, que ha sido antes y después del Real Decreto que se aprobó, no el de vivienda, que nos afecta poco, sino el Real Decreto que se ha aprobado la semana pasada de uso distinto a la vivienda, ¿vale? Entonces, en esa parte hemos conseguido mucha información, estamos muy agradecidos a todos nuestros inquilinos, grandes conocidos, tenemos más de 200 locales en alquiler, y la verdad es que opiniones de los grandes operadores son muy válidas para nosotros para entender el futuro, ¿no? También hemos hablado con los bancos, hemos solicitado pólizas ICO, hemos hecho planes de contingencia, hemos compartido con los bancos cuál es su posición a corto, a medio y a largo, que luego comentaremos, ¿no? Hemos hablado también con las grandes consultoras, es decir, las grandes consultoras vemos que tienen mucha posición estratégica a corto y a largo plazo, les hemos escuchado y hemos intentado implementar a corto plazo sus sugerencias, acompañadas a todo nuestro entorno. Por supuesto, hemos hablado con los brokers internacionales y nosotros tenemos mucha relación con APIs, brokers locales muy temáticos, por zonas, porque nuestra inversión siempre es diversificada, con lo cual invertimos en casi todos los asset class del mercado inmobiliario. Hemos estado hablando con ellos a ver qué opinan también, y especialmente los grandes brokers, para que nos expliquen qué están haciendo los internacionales y cómo lo ven, ¿no? También hemos hablado con unos cuantos fondos en los cuales tenemos bastante afinidad para ver cuál es su posición. Otros con los que hemos hablado para completar un poco esta visión y luego nuestra estrategia ha sido con los bancos de inversión, que tienen pues una estrategia un poquito previa a lo que pueda pasar y se suelen anticipar y demás. Entonces, hemos estado muy atentos a hablar directamente con casi todos, y luego también tenemos magníficas relaciones con los M&A del middle market, que también entienden muy bien el mercado local y también les hemos seguido, ¿no? Por supuesto, hemos escuchado a más de 40 family office que invierten con nosotros, que son empresarios y que tienen su visión propia, más radical o menos radical en función del sector que estén actuando y dónde viene su dinero, ¿vale? Y luego también lo que hemos estado haciendo, perdonad, que voy a hacer el seguimiento.
Bueno, y finalmente hemos hecho seguimiento de los analistas, ¿no? Analistas que están siguiendo cotizadas, sobre todo, que están bastante activos, y luego analistas que pueden estar viendo desde el punto de vista nacional e internacional, tanto el macro como el micro. Con todo eso, hemos hecho pues, una visión que os vamos a pasar ahora a contar, ¿no? De todas formas, una cosa que también queremos decir, que la situación es muy cambiante. Por ejemplo, no es lo mismo la encuesta que hicimos con los hoteleros, creo que fue la semana pasada, el miércoles, con la situación que tenemos desde las nuevas fechas, fase 1, fase 2, que ha cambiado, pues por lo menos entendemos a positivo para ellos, cuando la semana pasada tenía mucha incertidumbre, como veremos, ¿vale? Y luego también, bueno, creemos que esta visión que vamos a hacer o este planteamiento está basado en más de 30 años que tenemos de experiencia, que viene de nuestras familias fundadoras y de históricamente que hemos estado invirtiendo en el sector inmobiliario, y también hemos pasado por situaciones muy complicadas ya profesionalmente, gracias a Dios, en Mazabi, y hemos seguido más o menos poder salvarlas, ¿no? Pues hablamos, por supuesto, de 2012 con la salida de euro, 2009. A mí personalmente me recuerda esta situación mucho al 11S, cuando yo estaba en el fondo del Banco Santander, que fue un golpe no previsto con impacto global, porque no sabíamos qué iba a pasar hasta que se identificó, y luego a la vuelta 2 meses y medio pues se normalizó. Y también me recuerda en mi vida profesional, estando en banca, cuando vino la crisis de las tecnológicas en 2002-2003, donde inmediatamente cayeron las tecnológicas, cayeron las bolsas y se produjo un momento de alarma, ¿no? Esos me parecen más parecidos que a crisis del 89 al 98 que salimos en la anterior crisis, donde yo arranqué uno de los fondos más grandes de España con mis compañeros de Azora, excompañeros ahora. Entonces, hemos vivido estos momentos y al final el real estate, hay que tener en cuenta que en España tenemos un 70% de actividad de inversión inmobiliaria en las carteras, sobre todo las grandes familias. Si nos vamos a los particulares, copa el 90%. Inmediatamente somos compradores de vivienda, en cuanto tenemos ocasión lo compramos. Si nos va bien, nos compramos una segunda residencia y además, si seguimos, pues hasta podemos comprar algo para inversión, para los hijos. Es cultura, ¿no? Entonces, la parte inmobiliaria, cuando hay crisis, le pega durísimo, como vimos en 2009, precisamente por esta gran exposición que tenemos, pero luego recupera de una forma importante, por decirlo así, la sensación de riqueza, sobre todo de las familias y de los inversores, ¿no? Entonces, esa parte también hay que tenerlo en cuenta porque se parece mucho. En el momento 2009-2010 se parecía la vivienda, el batacazo que se pegó, por decirlo así, la vivienda, también las oficinas, no nos olvidemos que desaparecen muchísimas empresas. Ahora lo que le está afectando es a un sector muy importante que tenemos en España, que copa el 12% del PIB, que es el turismo, ¿no? Pues ahora parece que estamos también preocupados. Pero, por ejemplo, en la construcción, inmediatamente, realmente ha habido una semana de parón de construcción. Tengo varios hoteles en construcción y hoy ha sido una semana. Cuando, si hablamos de 2009, como sabéis, muchos inmigrantes se tuvieron que volver a sus países de origen porque están vinculados a la construcción y muchísima gente se fue al paro, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, lo hemos dividido en 6 partes, ¿vale? Voy a un poco controlar los tiempos para poderos contar 6 puntos, ¿vale? El primer punto es cómo vemos la situación de diciembre de 2020 a diciembre de 2021, ¿vale? O sea, vemos 2 fases. 2020 muy dura y 2021 dependiendo, ¿vale? Segundo punto, ¿por qué queremos la inversión hotelera y restauración? Y en restauración vamos a llamarlo retail, ¿no? ¿Qué piensan los hoteleros actualmente? ¿Cómo hacemos la inversión hotelera nosotros, nuestro modelo, y cómo hacemos la inversión en restauración? También nuestro modelo, no se parecen en nada el uno con el otro. Y luego la situación actual que tenemos de ofertas para que veáis un poco desde el punto de vista práctico, ¿vale? Desde el punto de vista de situación actual, tengo aquí enumerados pues 10 puntos en negativo y 8 en positivo, ¿vale? A corto plazo, creo que todavía estamos noqueados, no estamos viviendo de verdad la situación que va a venir y estamos pensando que después de esta visión de todos estos con los que hemos hablado, junio, julio, agosto, septiembre, va a ser momentos muy duros, especialmente por ERTES, especialmente por autónomos y pymes en situaciones muy complicadas. Es verdad que la banca en este ciclo o en esta crisis se está portando muy bien con todo este tipo de clientes, está apoyándoles, pero también son financiaciones un poco de casa a corto plazo. Creemos que puede haber gran problema a la hora de abrir, ¿no? Sobre todo, como ya todo el mundo está hablando, ¿no? Hay una subida progresiva del riesgo de las entidades financieras que está chocando
con temas de dudas sobre el dinero, traspaso a fondos, traspasos internacionales y luego también las cotizaciones a la baja y profit warnings que están anunciando. El sistema financiero es muy importante que esté estable, ¿no? En el momento que dudamos de los bancos, hay un efecto absolutamente tremendo en todo lo que es la inversión y sobre todo la credibilidad del cliente. Estamos preocupados por eso. Luego las caídas de PIB, como habéis ido viendo, los analistas esperan pues bajadas del 12%, tasas de paro por encima del 20%. Bueno, pues esto es algo con lo que vamos a tener que tratar porque obviamente el consumo y la confianza de los inversores va a caer de forma muy importante, ¿no? Tenemos ahora el 30% del PIB expuesto clarísimamente a corto plazo, el 12% turismo, el 10% automoción y el 6% construcción inmobiliaria. Entonces, tenemos una posición, la verdad, muy complicada en estos próximos meses que también nos ha de pensar, como decía, somos patrimonialistas a largo, en cómo acometer estos meses o qué es lo que podemos hacer. La confianza del consumidor está bajando, como decía, la credibilidad del gobierno, no hablo internamente, hablo desde fuera, estamos siempre el norte con el sur, el norte pues no se fía mucho del sur, y luego también tenemos una cosa que es muy positiva para un país como Portugal, que lo ha hecho excepcional, pero ahora nos están comparando con Portugal, porque España no lo ha hecho como Portugal. Bueno, pues esa credibilidad no es nada buena para la inversión. Luego, pago de dividendos. Había muchos pagos de dividendos de sociedades cotizadas, de sociedades empresariales a familias. Estos se van a cortar radicalmente por subidas de loan to value, por controles propios de planes de contingencia, con lo cual va a drenar menos dinero al mercado. Si eso lo unimos a la posición más financiera, un poco más débil de los bancos, con menos financiación, pues el mercado inmobiliario, el 80% de las transacciones se hacen con financiación. Por consiguiente, va a ser afectado sin ninguna duda, ¿no? Y luego vamos a tener un periodo de liquidez, no vamos a poder vender a lo que creamos que vamos a vender, por mucho que nos empeñemos, probablemente hasta diciembre de 2021 los activos que tenemos. Eso tiene la contrapartida que habrá momento de oportunidad, ¿no? Y solo tiene una solución esto, que es la vacuna, ¿vale? Según lo estamos viendo. Entonces, desde el punto de vista positivo, hay muchísimo dinero en el mercado, hemos hablado con los fondos, España sigue siendo el líder en el sur de Europa, con un mercado muy grande. Los inversores family office se habían quedado fuera por prudencia y están invirtiendo. Se ha visto en la entrada de capital en sociedades cotizadas como Merlin. Han salido internacionales, han entrado nacionales. Vemos una ventana que es 2020 de inversión y 2021 de consolidación. Y luego, como decía, el inversor español es muy afín al ladrillo. Y luego también tenemos otra cosa, que es la parte contraria a lo que he hablado. O sea, el turismo ha caído, le ha pegado durísimo, pero también la recuperación será muy importante. Somos un país que tenemos una conectividad, unos hoteleros y unas características de seguridad y demás que hacen que probablemente seamos los primeros en recuperar y en adaptarnos a las nuevas circunstancias, sobre todo sanitarias, ¿no? Y luego tenemos el Real Decreto desde la semana pasada que nos da más protección a los propietarios versus la especulación que había anteriormente, ¿no? Entonces, un poco, por resumen, la situación la vemos bastante complicada, ¿no? En ese sentido y sobre todo a corto plazo, ¿no? Siguiente punto, que es por qué nosotros invertimos en hoteles en retail. Esencialmente, yo lo he anticipado, es bastante defensivo contra el online, que no para de crecer en el mundo, y creemos que las sensaciones y las experiencias son muy importantes. Pero también hay que pensar que coinciden los dos, el sector de restauración con el hotelero, en que se ha profesionalizado en los últimos 10 años de una forma brutal y muy buena tanto para financiaciones como para inversores. Nosotros no habíamos entrado en hoteles hasta 2009, que empezamos invirtiendo en Londres y de ahí hemos ido a crear una cartera de 11 hoteles y 3 en curso, más 2 ofertas que nos han aceptado ahora. Bueno, nuestro objetivo es invertir otros 200 millones de euros desde los 400 y pico que tenemos y llegar a unos 600 y pico millones de euros y unos 2.000 millones de patrimonio. Se ha pasado de ponderar 0 a ponderar un 30 y tantos % la inversión hotelera precisamente por esta profesionalización. Luego también es muy líquido. Históricamente no era líquido. Hemos visto transacciones de la venta de hoteles de Merlin, de la venta de hoteles de Sabadell a Blackstone, de Hispania a Blackstone. Son activos que han pasado de ser ilíquidos y poco transparentes a líquidos. Nos interesa mucho en nuestra inversión patrimonialista a largo, que está basada en transición generacional de las familias en activos líquidos. Bueno, pues el asset class de hoteles aparece ahí. Desde el punto de vista de restauración, en España tenemos 3 veces el ratio de tanto bares como restaurantes, como todo el mundo conocéis. Entonces, también se está profesionalizando de una forma bárbara. Nosotros tenemos magníficos inquilinos, pues sin ir más lejos, Amrest y Alsea, que han pasado de ser sociedades españolas a sociedades mexicanas. También hay que olvidar que el latino
está invirtiendo con fuerza en España. Y luego locales, pues tenemos innumerables, Grupo Tragaluz, Oter, La Máquina, La Rumba, Pachá, Cañadillo, El Beso, por ejemplo, en Formentera, Nikki Beach. Todos estos tipos de conceptos a los inversores nos atrae. ¿Por qué? Porque son sensaciones y suelen tener ubicaciones de muchísimo tránsito, que es lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Entonces, desde el punto de vista hotelero sí que hay que tener mucho cuidado en comprar hoteles que estén en perfecto estado de licencias y normativa. Y una cosa que nos gusta cada día más de los operadores y a los inversores internacionales también es su conciencia medioambiental y de normativa. Eso es muy importante. Antes no existía esto. Todo el mundo está, por supuesto, preocupado por los plásticos, por los reciclajes, por el tema de consumos energéticos. Esa parte nos gusta mucho, ¿no? Y luego consideramos los hoteles como riesgo. Por consiguiente, prudencia en las inversiones. Es decir, tiene que ser algo marginal en las carteras, sobre todo patrimoniales, porque un negocio que está vinculado a unos ladrillos vale por lo que da el negocio, no vale por los ladrillos, ¿vale? Si nos cambiamos a restauración, un local comercial bien ubicado en una zona de muchísimo tránsito, sobre todo en zonas históricas donde nos gustan a nosotros, no depende del arrendatario, depende de la ubicación y depende un poco también de modas, ¿no? Hay zonas que se ponen de moda y otras que dejan de estar de moda, hay que estar un poco dinámicos en esa parte de inversión, ¿no? Entonces, en esa parte estamos muy alineados en las dos inversiones, ¿vale? El tercer punto es ¿qué piensan los hoteleros actualmente? Pues mira, os resumo porque veo que el tiempo se me va. Hay una indefinición total a la hora de salida, con lo cual han decidido planes de contingencia y cierre. Dan la temporada por perdida 2020, con lo cual es muy grave desde el punto de vista nuestro, porque tenemos inquilinos hoteleros que nos tienen que pagar rentas, y en 2021 lo están focalizando a vacuna o métodos de verdad eficientes, no buenas intenciones como test y demás. Con lo cual 2021 lo ponemos un poco en cuarentena, 2020 un año tremendamente duro, ¿no? Pero por otro lado, todos los que hemos hablado están en una posición de expansión. Es decir, todos los directores de expansión están buscando oportunidades de ponerse o de ubicarse en sitios donde no están y donde quieren completar su cartera de hoteles para dar un amplio servicio y de ubicaciones. A nosotros es lo mismo, nos faltan ubicaciones que consideramos estratégicas, tanto en vacacional primeras líneas como en ubicaciones de ciudades con muchísimo tránsito, con lo cual estamos alineados y en esa parte ambos, nosotros y ellos, queremos aprovechar este bache para seguir apostando por el turismo, hostelería a largo plazo, ¿no? Desde el punto de vista de inversión, ¿qué estamos haciendo? Pues en hoteles sacamos la nota de prensa, nos han llegado con unos 150 hoteles, el 95% de esos hoteles no sirven, es decir, no cuadran con nuestra posibilidad, el 5% sí, pero vemos que todavía están en precios caros, es decir, pre-coronavirus. Entonces estamos esperando lo que nos han contado también los hoteleros, momentos más difíciles, julio, agosto, septiembre, final de año, y todo dependerá del 2021. Si el 2021 se consigue la vacuna antes de empezar la temporada, pues irá bien, y si es después, pues irá bastante mal, ¿no? ¿Cómo invertimos? Pues básicamente hacemos el modelo americano en hoteles. El operador encuentra un hotel, nos llama y si nos cuadra, compramos con él. Eso es la parte hotelera. ¿Cómo invertimos en retail? Buscamos ubicaciones que sean muy buenas, que tenga versatilidad en local y que cumpla requisitos de licencia. Entonces, con eso, a partir de ahí, buscamos al operador si no está el operador ya dentro, ¿vale? Entonces, eso es un poco el planteamiento. Y en restauración estamos, o en locales con restauración, estamos en stand-by, en general en locales, hemos parado algunas inversiones, vemos que va a haber un recorte de rentas de torno al 20% y se va a pasar temporalmente 2020-2021 probablemente a un fijo más un variable, o si estamos hablando de centros comerciales probablemente más a variable. Sí que estamos apostando mucho en la parte de restauración en medianas superficies, consideramos que es un producto muy bueno. Y en las medianas superficies, como todos sabéis, todo el mundo va a un Decathlon, todo el mundo va a un McDonald's, a un Burger King y demás. Y en esa parte tenemos 5 proyectos en curso, con lo cual estamos apostando fuerte. High Street más tranquilo y hoteles ofertando fuerte, pero sin estarse ajustados a mercados. Esto es una visión rápida que os podemos contar de este mundo. Ahora ya paro, que he visto a Marc en pantalla. Juan Antonio, muchas gracias. Realmente muy interesante todo lo que nos has contado. Un sector que es importante, sobre todo en la economía española, y que se ha visto muy afectado, por desgracia. Sin duda, total. Tenemos varias preguntas de la gente que nos está viendo esta mañana. Por ejemplo, tenemos a Enrique Franco, que pregunta sobre tu opinión sobre los contratos de arrendamiento en activos hoteleros. Si crees que se van a tener que renegociar o en caso contrario, ¿qué peligro tienen las empresas que los ocupan para poder
o qué peligro tienen de no poder pagar los arrendamientos sin un flujo de caja Bueno, habitual? aquí ha habido dos fases, ¿no? La primera fase fue la primera semana de confinamiento. Obviamente recibimos un montón de cartas de todos los inquilinos, de los hoteleros, diciendo que era fuerza mayor y que no podían cumplir los contratos y que dejaban de pagar y demás, ¿no? Luego, a partir del Real Decreto, que ha dicho, oye, si habéis llegado a un acuerdo entre vosotros, ¿vale? Y si no, a partir de ahí tenéis este mecanismo, si sois propietarios institucionales, no institucionales y tal. Entonces, hombre, ha equiparado un poquito las fuerzas el Real Decreto, con lo cual nos ha dado más fuerza a la hora de negociar. Pero luego lo que nosotros, la estrategia que tenemos, como somos a largo plazo, lo que estamos planteando es unos acuerdos comerciales con los arrendatarios, en los cuales sean un luz-luz, es decir, nosotros no vamos a cobrar todas las rentas, ellos van a tener que soltar dinero porque, lógicamente, nosotros tenemos nuestros compromisos de financiación y demás, y de gastos de estructura, pero sí que intentar establecer relaciones a largo plazo, ¿no? Eso sí que nos interesa mucho. Pues si mañana sale otro hotel, pues que nos puedan llamar, si mañana tenemos un plan de negocio y cambian las cosas. O sea, relaciones comerciales versus relaciones jurídicas. Es verdad que si algunos arrendatarios se pone duro, sin ninguna duda, el dinero no es nuestro, defendemos el dinero de terceros y terminaremos probablemente en el juzgado, ¿eh? Gracias a Dios son los menos. Perfecto. Nuria Ortiz pregunta por la ocupación media que necesita un hotel para ser rentable, supongo que a raíz de las fases, que hablan de un tercio de ocupación. Bueno, la verdad es que estos son más preguntas para hoteleros. Nosotros nos guiamos por lo que nos dicen. Por ejemplo, hay datos que vienen de China, ¿no? Donde la ocupación está más o menos al 25%. Al 25% aquí no compensa. Ten en cuenta que hay un tema que es, primero, adaptar los hoteles, que va a suponer una inversión. O sea, que a más ya sabéis, se habla de todos estos túneles de paso, ozonos, test, todo este tipo de cosas, al final es un sobrecoste, ¿no? Con el 25% no se cubren los gastos de personal. Entonces, tiene que haber ocupaciones por lo menos del 50%. ¿Cuándo las va a haber? Pues probablemente en nacional y vacacional. Pues yo creo que sí, que la temporada se va a salvar porque nos vamos a coger el coche y nos vamos a ir a los hoteles. Ponderan más los apartahoteles que los hoteles, en lo que nos ha dicho el sector. Es decir, la gente ve más sensación de seguridad sanitaria, por supuesto, en los apartahoteles. Entonces, las ocupaciones pues, van a ser muy, muy ridículas en los próximos meses. Los hoteleros grandes que hemos hablado urbanos nos han dicho que van a abrir sí o sí. Entonces, bueno, pues abrirán. NH nos contaba que tenía 30 y tantos hoteles en Madrid, que va a ir 4 inmediatamente en cuanto se pueda. Pero bueno, es por poner la maquinaria en funcionamiento, no realmente por un negocio, ¿vale? Claro. Hablando precisamente de los tipos de hoteles, Manu pregunta ¿cuál crees que será el segmento hotelero que saldrá más reforzado a largo plazo, siempre? Si el de sol y playa, el urbano y business o el rural y montaña. Bueno, a mí me sorprendió el año pasado el dato que hubo en verano que batimos el récord de turismo interno los españoles. Fue la verdad una ocupación tremenda. Me alegra mucho porque la verdad que España tiene sitios tan bonitos en el interior y mucha gente se está cansando del sol y playa del sur. Por ejemplo, estamos notando un crecimiento muy importante hacia el norte de llegada de visitantes que han tenido, incluso extranjeros, ¿no? Por supuesto, San Sebastián, Bilbao ha crecido de una forma importante, no se había visto nunca colas en Guggenheim y en agosto se han visto, Santander está creciendo, Galicia con todo el empuje que tiene Inditex también lo está poniendo en el mapa. La verdad que muy interesante ese crecimiento. ¿Qué creemos que es lo que va a salir mejor parado? Pues probablemente lo que no necesite aviones, ¿vale? Y lo que esté más concentrado hacia el mercado local. Por ejemplo, zonas como la Costa de Cádiz, que es una zona que el año pasado fue el mejor sitio turístico que tuvimos con ocupaciones y demás, pues creo que va a salir reforzado. Por supuesto, el Levante, ubicaciones como Benidorm, que ya sabéis que es un icono a nivel europeo, va a seguir bastante potenciado y creo que le va a pegar duro el que más a Baleares, porque tiene una concentración en turismo muy alta, depende de aviones y sobre todo tiene temporada cortada, ¿no? En cambio, vemos que puede ser una oportunidad para Canarias este invierno, ¿vale? Los europeos siempre tienen reservadas sus vacaciones y su dinero para poder viajar a donde sea. Y Canarias es el único sitio que puedes ir con 365 días de sol, vamos a decirlo así, y además también Copa Nacional en invierno, con lo cual queremos mucho en Canarias, pero sobre todo destinos en coche y muy locales. También tenemos a Óscar Moreno que pregunta si ahora mismo tendría sentido invertir en hoteles de nueva planta, de nueva construcción. Hombre, todo depende del precio y si tienes capacidad para ello. Es decir, si hay una oportunidad, tienes que tener en cuenta que un periodo de construcción, nosotros no recomendamos entrar ahora en nada que no tenga licencia, es un tema obvio, tenemos para las administraciones públicas, pues es incontrolable los tiempos, pero sí que hay proyectos que han conseguido licencia
que tiene operadores que quieren hacer llave en mano. Es muy importante hacer los hoteles llave en mano para los operadores, porque muchas veces nosotros hemos comprado hoteles algunas veces que no se adaptan 100% y al final empiezas a poner todos los años dinero para intentar adaptarlo y nunca llegas. Entonces sí que es una oportunidad, es valor añadido. Los fondos les encanta este tipo de proyectos, pero es muy importante que esté en el precio reconocido el riesgo y sobre todo 2 años que no vas a cobrar rentas. O sea, es decir, Claro. tienes que meterles descuentos por lo menos del 30 o 40% para que sea rentable. Y, por ejemplo, Cecilia de Blanca Real pregunta por los factores que consideráis desde Mazabi imprescindibles a la hora de invertir en activos hoteleros en España. Bueno, para nosotros en Vacacional, las primeras líneas de sitios como Baleares, Mallorca, Ibiza, hemos hecho una operación durante estas semanas en Formentera, sitios donde son tremendamente interesantes desde el punto de vista de turismo y en primeras líneas, ¿vale? Y cierto tamaño. Por supuesto también Costa del Sol, que es un icono, Marbella es un icono mundial también, con gran cantidad de recepción de extranjeros de todas las nacionalidades. Luego también Gran Canaria Sur, Tenerife Sur, pues son sitios también muy, muy, muy interesantes donde estar. Y desde el punto de vista de ubicación de urbanos con mucho tránsito, pues nos gustan ciudades como Córdoba, Sevilla, Granada. Granada hay una cantidad de, me parece que llega hasta 40.000 universitarios internacionales. España es el primer receptor de Erasmus de Europa. Pues también hay ciudades interesantes como Salamanca, como Granada y demás, ¿no? Entonces, la verdad es que vemos que es que ese tipo de activos que están en esas ubicaciones, que se adaptan bien a los operadores, como decía, utilizamos el sistema americano, el que hace el fondo REIT americano con el operador, que llega la cadena W y le dice al fondo vente conmigo a Miami, a no sé dónde. Eso lo estamos utilizando nosotros, con lo cual ya vamos de la mano de los expertos, ¿eh? Entonces, nos pasa lo mismo en retail, en comercial y en restauración. Cuando hablamos con Inditex nos dice que está saliendo de una calle y se está yendo a otra calle en una ciudad, no lo pensamos mucho, nos vamos con ellos. O sea, vamos a saber nosotros más que ellos, vamos a saber nosotros más que los hoteleros. No, somos inversores que acompañamos a este tipo de operadores que son muy profesionales y que lo están haciendo estupendamente. Ya veis Inditex a nivel mundial, saliendo de Galicia, pues una cosa impresionante lo que han conseguido hacer, ¿no? Perfecto, pues Juan Antonio Gutiérrez, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana de jueves. Muchísimas gracias a vosotros y a los 337 que veo que se han unido. Un abrazo Exacto. a todos y mucho ánimo. Muchas gracias. Recordaros que con el mismo enlace con el que os habéis inscrito a este webinar podréis recuperar la grabación. Estará disponible en muy breves momentos cuando terminemos la emisión. De todos modos, mi compañero Mauricio Villa os lo pondrá en el chat ahora mismo. También deciros, esta tarde os mandaremos a todos un correo electrónico con el programa de los encuentros de la próxima semana. Muchas gracias nuevamente y feliz fin de semana.